buenas, muchísimas gracias por estar con nosotros en España, tiempos difíciles. En el programa de hoy, aprovechando ya está terminando el año, nos gustaría hacer un balance de este 2018 que si en fin, nos cerniéramos a los hechos políticos lo podríamos calificar de un año realmente endiablado. Lo poquito que queda estos últimos días, además, esta recta final, por no decir traca final, se presenta bastante difícil. Como saben ustedes, el Gobierno ha anunciado la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario en Barcelona y ya hay quien dice, altas instituciones, un alto cargo de los Mossos ha dicho, por ejemplo, que podía haber hasta muertos. Bueno, pues así va a terminar el año, un año que empezó, una relativa calma económica. En 6 meses, los primeros 6 meses, se habían creado casi 500.000 empleos. El Partido Popular tenía más o menos cerrado los presupuestos, pero si algún analista político se le hubiera ocurrido vaticinar que el entonces presidente de gobierno, Mariano Rajoy, iba a dejar la política, que su número 2, Soraya Sáenz de Santamaría, también iba a seguir el mismo camino y que unos meses más tarde se le sumaría María Dolores Cospedal, pues le hubiéramos tachado de loco. Si además hubiera dicho que Pedro Sánchez, con 85 diputados, iba a ser el próximo presidente del gobierno, yo no sé. Vamos a presentar a nuestros invitados. Ricardo García Mira, Partido Socialista, diputado por La Coruña. Esto no se lo podía imaginar nadie. Me faltan todavía bastantes cositas por añadir. Bueno, la verdad es que las 2 últimas legislaturas han sido 2 legislaturas, bueno, están siendo la segunda, bastante imprevisibles, impredictibles, ¿no?, de lo que puede ocurrir mañana. Entonces sí, es verdad que era una situación muy complicada, donde el Partido Socialista, siendo el primer partido de la oposición, pues bueno, termina en el gobierno, ¿no? Y no cabe duda que es una situación, con el número de diputados que tú dices, es una situación desafiante y compleja, pero como hemos visto a lo largo de estos meses, pues la Constitución y los mecanismos constitucionales pues permiten que el juego se desarrolle, porque bueno, es verdad que la situación es compleja, las alianzas también lo son y lo siguen estando, no siguen siendo complejas, pero no cabe duda que también se están haciendo cosas, ¿no? A lo largo del año pues han sucedido muchas cosas buenas, otras cosas que suponen desafíos para el futuro inmediato. Y cuestiones también muy complejas de resolver, ¿no? Difíciles. Pero bueno, siempre es mejor que estar paralizado, que no haya presidente. Ya hablaremos, no sé, hay quien piensa que incluso sería mejor que no hubiera, como ocurrió en Bélgica, durante muchos meses que no había gobierno y el país andaba. En fin, vamos a seguir presentando Rocío Monasterio, de Vox. Porque Vox, como saben ustedes, hace unas semanas se celebraron elecciones en Andalucía y la irrupción con 12 diputados en el Parlamento de Andalucía desde luego ha sido un auténtico shock para algunos partidos. Rocío, cuéntanos. Bueno, yo creo que lo que se ha visto en Andalucía es la voz de 400.000 andaluces valientes que querían acabar con ese régimen que era el socialismo en Andalucía, ¿no? Y yo felicito a todos esos andaluces. Y yo, bueno, pues querría añadir a tu introducción que España son tiempos difíciles para España, pero seguimos estando en el mejor país del mundo. Que muchos de nosotros, si nos preguntaran hoy dónde querrías nacer, seguiríamos diciendo en España. Con todas las dificultades, con todo lo que yo creo que los españoles van a conseguir superar a sus políticos y salir a la calle a decir lo que quieren y a defender esta gran nación que tenemos, y eso es lo que está en juego, la nación española, no es otra cosa. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Carlos Rojas, seguro, diputado del Partido Popular por Granada. Así es. También estará de acuerdo. Sin duda. Primero, muchas gracias por invitarme a tu programa y estamos encantados de compartir este momento de tertulia y análisis político sobre asuntos que preocupan mucho a los españoles y en los que podemos aportar alguna visión sobre la situación que tiene ahora mismo nuestro país. Efectivamente, estamos en el mejor país del mundo y yo he tenido la suerte de ver también otros
países, como muchísimos españoles, ¿no?, que hoy vivimos en un mundo global y se analiza lo que pasa en cada país del mundo, o en muchos de ellos. Y sin duda somos unos privilegiados de tener el país que tenemos. Vivimos en un grandísimo país, es una gran nación, España siempre lo ha sido, y podemos estar muy orgullosos de la calidad de vida del pueblo español, de cómo es, de cómo somos, de las prestaciones, por ejemplo, sanitarias, donde estamos clasificados como el tercer país del mundo en bienestar social. Pero eso hay que seguir ganándolo día a día. Precisamente en este aniversario de la Constitución se hablaba mucho de eso, y lo decía tanto el rey como Ana Pastor, y con muchísima razón. La libertad hay que ganarla día a día, y hay que lucharla y pelearla, siempre con la ley en la mano, y siempre con magnanimidad, pero también con firmeza. Desgraciadamente, lo que estamos viviendo en nuestro país por parte del gobierno de Pedro Sánchez no nos gusta muchísimo a los españoles, y creo que estamos en un gran país con un mal gobierno, y por tanto la situación se ha ido enquistando, se ha ido empeorando durante estos últimos meses, y ahora salimos de una sesión de control, también de una comparecencia de Pedro Sánchez, donde por cierto la alternativa la ha fijado con firmeza Pablo Casado, que ha dado un magnífico discurso sin ningún tipo de papel encima, sino con muchas ideas, mucha firmeza y mucha fortaleza. Y a Pedro Sánchez se le ve abatido, porque evidentemente el varapalo del Partido Socialista en Andalucía, que luego comentaremos, ha sido terrible, ha sido tremendo. Y el Partido Socialista está hoy al borde de convertirse en un partido residual. ¿Por qué? Pues porque el gobierno ha ido haciéndolo de mal en peor. Ya empieza mintiendo cuando dice que convoca una moción de censura pactada con los herederos de Batasuna, pactada con Podemos y pactada con los que quieren cargarse España, con los independentistas, y dice que es para convocar inmediatamente elecciones, y luego no lo hace. Aquí estamos donde estamos 6 meses después de aquello. Bueno, la situación es terrible, desde el punto de vista político es muy mala, es muy preocupante, y estamos muy preocupados, y lo que estamos pidiendo es que haya elecciones cuanto antes para que sean los ciudadanos los que voten y decidan quién quiere gobernar en nuestro país, y ojalá que sea el Partido Popular, y ojalá que podamos enderezar el rumbo como lo ha venido haciendo el Partido Popular siempre que ha habido una gran crisis. Bueno, pues otro de los líderes que no utiliza nunca tampoco papeles es el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Y si lo hacía Mariano Rajoy, aunque era un buen parlamentario, pero bueno, da gusto cuando hablan un poco más con el corazón los diputados. Guillermo Díaz, diputado también de Ciudadanos, ¿ha merecido la pena esta moción de censura? Merecer la pena para lo que ha venido después, es que la cuestión era que se anunció como una moción de censura instrumental, una moción de censura para convocar elecciones, y realmente fue una moción de censura en la que se inauguró una forma nueva de hacer política, que es el sanchismo, que es el poder por el poder a costa de lo que sea. Estamos en un periodo inédito en la historia de España, inédito porque ha habido una moción de censura, es la primera vez que prospera una moción de censura en democracia, pero inédito también porque el gobierno de España depende única y exclusivamente de todos los que quieren cargársela de un modo u otro, porque los apoyos de lo que nos deja este año son los apoyos de Pedro Sánchez, son los populistas de Podemos, que quieren enmendar, o sea, echar abajo la transición, y tienen unos modelos de países que todos conocemos. Los batasunos, herederos de los etarras, de Bildu, también sabemos el modelo de país que tienen los batasunos. Los nacionalistas de todos los nacionalistas que hay, todos están sosteniendo a Pedro Sánchez. Cada nacionalista, cada fuerza nacionalista tiene las llaves de la Moncloa, y claro, y tenemos al presidente del gobierno alquilado en la Moncloa con todos estos arrendadores, que no hace más que concesiones. Está presentando un gobierno de España no afortunadamente, un gobierno de España tremendamente débil, y está claro que ahora mismo están en un proceso en el que se pretende liquidar la que yo creo que es la mejor etapa de la historia de España, porque
yo creo que nadie de los que estamos aquí puede imaginar una etapa mejor a la España que nos dimos después del año 78. Que está en tela de juicio, están atacando las instituciones que precisamente nos han llevado al mejor periodo de la historia de nuestro país, sobre todo cuando me refiero al mejor periodo de la historia, me refiero al mejor periodo de la historia para el común de los ciudadanos. Ha habido otros periodos muy brillantes, pero vivían muy bien unos estamentos concretos, ¿no? Hablo del mejor periodo para la mayoría de los españoles. Y en esta liquidación de las instituciones, en este ataque a los jueces, en este ataque a la policía, a la Guardia Civil, en este ataque al periodismo libre que se está dando también en muchas circunstancias, en este asalto a instituciones como el CIS, la Radio y Televisión Española, es un proceso que hay que parar cuanto antes. Y la única forma de pararlo es una convocatoria electoral que ya hemos visto lo que le espera al Partido Socialista, o bueno, por llamarlo Partido Socialista, porque ya no es ni socialista, ni obrero, ni español, al partido, lo que le queda al partido, a la vuelta de la esquina, como ya hemos visto en Andalucía. Bueno, podéis tomar la palabra cuando queráis, pero vamos, en justa medida, sí, Ricardo, en el Partido Socialista yo no sé cómo están las cosas ahora. Hemos escuchado esta semana incluso a dirigentes autonómicos, a Lambán de Aragón, a Emiliano García Paje de Castilla-La Mancha. Se hemos visto un poco raritos, ¿no? Como diciendo, no me gusta cómo caza la perrita. Y lo que ha pasado en Andalucía nos puede pasar a nosotros. Yo no sé cómo están viviendo, porque son muchos sucesos que se van uniendo, se van relacionando. Bueno, yo en primer lugar, en relación con lo que se acaba de comentar ahora, bueno, estaremos de acuerdo en que el mecanismo a través del que Pedro Sánchez llega a la presidencia es un mecanismo constitucional. Y si se apoyan unos partidos u otros también es fruto del consenso con otras fuerzas políticas, que es lo que como político uno tiene que hacer cuando forma parte de un parlamento. Que los consensos los hay más complejos y más sencillos, ¿no? Porque no es lo mismo que pacten dos fuerzas de la derecha, como en este caso el Partido Popular y Ciudadanos, para bloquear la aprobación de un presupuesto, ¿no? Y los beneficios que supone para las comunidades autónomas. Y por otro lado, bueno, pues nos encontramos con que no es a costa de lo que sea, porque si hacemos balance de ese a costa de lo que sea, pues bueno, nos encontramos con que los trabajadores recuperan su referencia al convenio colectivo como como norma de referencia a la hora de negociar sus salarios. Los pensionistas recuperan la actualización de las pensiones al IPC. Por fin tenemos una ley de cambio climático y salimos de las multas millonarias a las que nos tenía sometido el anterior presidente Mariano Rajoy en la Comisión Europea. Y bueno, puedo seguir mencionando, o sea, a costa de lo que sea, ¿qué quiere decir? O sea, estamos ante cuestiones que esperan los ciudadanos, que son buenas para los ciudadanos. Y ahora me quieres tocar lo que pasa en Andalucía. Vale, pues lo que pasa en Andalucía es un resultado electoral, donde afluye una nueva fuerza política que, bueno, que rompe una configuración de muchos años de gobierno socialista, y que eso, como es lógico, preocupa al Partido Socialista. Y preocupa al Partido Socialista Obrero Español como le preocuparía a cualquier partido que pierde representación. Y como tal, pues bueno, se suscita el diálogo, que se suscita pues dentro del grupo parlamentario, aparecen opiniones, pero bueno, dentro de lo que es nuestra fuerza política, que es una fuerza democrática, que admite opiniones diversas, que es una fuerza plural, pero que a la hora de movilizarse mantiene un único criterio, como es el de por ejemplo, el que hizo presidente a Pedro Sánchez. Que tiene 84 diputados, lo sabemos, que 84 diputados no es una mayoría para gobernar tranquilamente, pero cuando no fue una mayoría absoluta en ningún gobierno, gobernó con comodidad y siempre estuvo sometido a presiones de fuerzas independentistas en Cataluña. El Partido Popular mismo estuvo gobernando, ¿no? Bajo presiones y bajo a veces presiones de personas que hoy están denunciadas y haciendo frente a denuncias de fraude económico, como fue toda la familia Pujol y todas las cuestiones de las comisiones del 3% y todo esto. Entonces, quiero decir, a ver si entonces vemos quiénes son los amigos, quiénes son los enemigos, y tratamos de ver que el único enemigo que hay en la política es la corrupción. Y esa fue la razón principal por la que se monta una moción de censura que hace que caiga Mariano Rajoy de la presidencia y se produzca un cambio constitucional en el gobierno. Un cambio que supongo que como políticos respetaréis todos, ¿no? O sea, está en la Constitución, y si somos todos constitucionalistas, como parece que estamos aquí representados, 3 constitucionalistas con representación,
y 4 que espero que también abrace la Constitución, pues bueno, o sea, debemos de respetar esa norma y de hecho así lo hacemos, ¿no? Si no, tampoco se estarían produciendo la aprobación de normas que se producen de manera regular en el Parlamento. Eso de abrazar la Constitución, yo no sé cómo te ha sonado a ti, Rocío. ¿Vais a abrazar la Constitución? Vox, mientras que los demás hablaban en el Congreso, en un atril, defendía y actuaba para defender la Constitución, porque Vox con sus querellas lleva a los golpistas a los juicios que ahora están en el Supremo, y sin representación parlamentaria, sin acceso a documentación, con grandes dificultades para ejercer nuestro trabajo, lo hemos hecho sin escaños y defendiendo la Constitución a partir de la querella del 13, hoy en el Supremo, y el día 18 empieza el juicio más importante que va a haber en España, y es el juicio por la defensa de la nación española y por la defensa de la Constitución. O sea que nosotros, además de abrazarla y antes de abrazarla, cuando lleguemos a estar en las instituciones, ya hemos demostrado la defensa de la Constitución, y yo creo que hemos dado probadas muestras de ello, ¿no? Y respecto a la moción de censura y a la situación del PSOE, yo creo que simplemente el señor Rajoy cedió el poder a Pedro Sánchez, porque podía haberle dejado a Soraya, su vicepresidenta, o podía haber nombrado a otra persona que durante un tiempo consiguiera liderar el país, y no quiso hacerlo, abandonó su sillón. Y respecto a los puntos que enumeras que está haciendo el PSOE, claro, se puede hablar del salario mínimo olvidando quiénes son los que generan los puestos de trabajo y los que crean riqueza, ¿no? Se puede hablar de subir las pensiones sin hablar de que la hucha está vacía y nos están endeudando a todos los españoles hasta el infinito. Se puede seguir endeudando a España y endeudando a nuestros hijos y a nuestros nietos, pero lo que hay que hacer, los políticos, lo que debemos hacer es una actuación responsable, y habrá que hacer aquellas reformas en España que nos permitan garantizar el estado de bienestar, garantizar las pensiones, garantizar la sanidad, garantizar la educación, sin endeudarnos hasta el infinito, porque eso al final lo vamos a tener que pagar. Y para no endeudarnos, lo que hay que hacer es acabar con el gasto ineficiente, y ahí hay que ir a las autonomías. Si tenemos un sistema que es ineficaz, que nos hace desiguales a todos los españoles, que nos hace ir con 17 tarjetas sanitarias, que hace que nuestros niños tengan 17 libros de textos distintos, que nos lleva a un gasto descomunal, pues quizás es la hora de recuperar ciertas competencias para precisamente poder garantizar el bienestar de los españoles, y a lo mejor quizás pensar menos en el bienestar de los políticos, que quizás nos sobran tantos, ¿no? He visto a Guillermo tomar alguna nota. Sí, para responder a algunas cuestiones. Dices que el Partido Socialista tiene un único criterio, y yo eso no estoy de acuerdo, no lo comparto, porque he visto cómo el PSC, por ejemplo, ha votado cosas que en Cataluña, ha votado cosas en Cataluña que en Andalucía les han lastrado enormemente. Tan es así que el Partido Socialista de Andalucía decía cosas absolutamente distintas de lo que se decía en el Partido Socialista de Cataluña. El PSC, que entregó, que está en el origen de muchos de los problemas que nos atañen hoy, y que hoy lleva la política territorial de España, que es Meritxell Batet, es dirigente del PSC, es la que lleva la administración territorial de España. El PSC le dio educación a Esquerra. El PSC ha votado con los secesionistas llamar Plaza 1 de Octubre a algunas plazas. El PSC tiene ya no equidistancia, yo creo que ya han tomado más simpatía por el secesionismo, es parte del Partido Socialista, y eso en Andalucía no lo pueden defender. Y Z no podría ir a Andalucía a hacer campaña. Arrimadas puede venir a Andalucía a hacer campaña, porque nosotros sí tenemos un mismo criterio, porque en la defensa, por ejemplo, de la dignidad, yo soy de Málaga, de la dignidad, y tú eres de Granada, de la dignidad de los andaluces, en Cataluña ha recaído de manera principal esa defensa, la ha cogido con gusto en manos de Inés Arrimadas, que ha defendido a los andaluces cuando un miembro de Esquerra escribía que el resto de españoles, no ya andaluces, castellanos, murcianos, de donde sean, eran bestias taradas, yunqueras. Arrimadas se ha levantado y ha dicho que no, oiga, no se lo vamos a consentir. Y el PSC ha seguido teniendo una relación muy fluida y muy llevadera con Esquerra. No estoy de acuerdo. Y por otra parte, es cierto, yo no resto legitimidad
estrictamente legal a la presidencia y al gobierno actual. Está en la Constitución. Pero en la Constitución también está que hay libertad para deambular y vivir en cualquier sitio de España. Y ahora mismo, según como pienses, o si eres un juez en Cataluña, no tienes esa libertad. Ya se han ido 50 jueces y fiscales de Cataluña porque no tienen esa libertad. Le pintan las casas, les ponen lazos, pinchan las ruedas de los coches, pintan esvásticas, atacan los negocios de los familiares de políticos de partidos constitucionalistas. Eso en la Constitución también viene, que uno tiene derecho a residir y a moverse libremente por dentro de España. Vamos a aplicarla entera, la Constitución. Yo creo ahora mismo que la situación... hemos visto ahora al presidente de la Generalitat decir que apuestan por la vía eslovena, que fue una guerra. La vía eslovena fue una guerra. Y le mandan una carta. Una carta. ¿Hasta qué punto está dispuesto el gobierno a arrastrar a las instituciones? ¿Cuándo piensan responder? ¿Cuándo piensan aplicar el artículo 155 y frenar la deriva de Torra y de todos los golpistas en Cataluña? Yo creo que la Constitución efectivamente bendice y tiene muchos preceptos que son de aplicación, pero toda la Constitución. Carlos, Pablo Casado ha pedido también la aplicación urgente del 155, porque además que los hechos cada día se están poniendo un poquito más difíciles. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad el Partido Popular, ¿no estáis pensando que quizá por aquel entonces os quedasteis cortos en la aplicación en el tiempo? Lo pusimos en marcha, eso fue lo importante y fue histórico, fue la primera vez y la situación se normalizó. Lo que pasa es que la situación se ha vuelto a descontrolar ahora porque se ven fortalecidos los nacionalistas independentistas de tener un socio como el presidente del gobierno. Esta es la gran paradoja que se está poniendo de manifiesto y que no podemos entender los españoles. La situación ha llegado hasta tal punto que se están cortando autopistas en España y no se hace nada por parte de la policía autonómica porque dicen ahora es que no tienen directrices políticos. Lo que hay que hacer es aplicar inmediatamente el 155 para decirle a esos gobernantes ineptos y absolutamente en contra de la Constitución y los valores constitucionales y el respeto a las libertades, es que no se puede consentir que en un país europeo como es España haya desalmados que corten las carreteras. Eso no se puede permitir ni un minuto más, y es lo que dice el Partido Popular, que se acabe inmediatamente con esa situación aplicando el 155. Basta ya de cartas, basta ya de palabras bonitas, hay que pasar a la vía de los hechos. Y la vía de los hechos es aplicando la Constitución. El 155 no es que viene el coco, no es algo malo, absolutamente lo contrario. El 155 lo que hace es aplicar la Constitución y decir que los gobernantes, sean de donde sean, en España tienen que estar sometidos al imperio de la ley. Y tienen que cumplir con la Constitución. Y no se puede permitir que un día tras otro estén poniendo esvásticas a los representantes de los partidos políticos, pintándoles los coches, pinchándoles las ruedas, como ha tenido que sufrir el presidente del Partido Popular de Cataluña, que ha tenido que sufrir en su vivienda ese tipo de ataques, que tienen que ir con escolta, y esto el presidente del gobierno, el señor Sánchez, se queda impasible, o sea, no pasa absolutamente nada para él. Dice que hay que seguir dialogando, pero dialogando con quien no quiere dialogar y quiere, como aquí se ha dicho, utilizar la vía eslovena, que es ir directamente a un conflicto donde hay muertes. Eso es lo que no se puede consentir. Y desde el Partido Popular lo que le decimos al señor Sánchez es que rectifique de una vez. Le han dado un aviso ya a los ciudadanos en Andalucía. Se lo hemos dicho, le hemos dado un aviso al Partido Socialista. Este Partido Socialista está desconocido. Ya lo que nos tenemos que preguntar es si el sanchismo va a acabar finalmente con el Partido Socialista, porque estamos asistiendo a una persona que quiere estar en el poder a toda costa, que no duda en coger el avión para ir de un sitio a otro y estar viajando para no tener que dar explicaciones en nuestro país, que no duda en mentir una y otra vez. El señor Sánchez dijo cuando estaba en la oposición que sin presupuesto no se podía gobernar. Se lo dijo a Rajoy, está grabado y está saliendo en todos sitios. Entonces, ¿cómo para él sí vale? ¿Cómo lo que él dice no se lo aplica a él mismo, que está sin presupuestos y que su gobierno es literalmente algo que se cae a trozos? Pues esa es la reflexión que le pedimos al señor Sánchez. La moción de censura, como aquí se ha dicho,
no vino por el tema de la corrupción, no. La sentencia de la Gürtel no tenía un reproche penal alguno contra el Partido Popular, vino por la ocupación del poder, que eso nosotros no lo vamos a discutir, evidentemente no estamos de acuerdo, cada uno utiliza lo que está en la letra de la ley, se puede utilizar porque así es legítimo, pero luego tiene que asumir sus responsabilidades. Porque si esa moción al final resulta que no es constructiva, como estábamos diciendo, que no lo era, sino que era simplemente para ocupar el poder, ahora se está viendo y evidentemente se ve que esa moción de censura no tenía ninguna base, y menos una base moral. Porque lo que estamos viendo es un presidente que está con 84 diputados, que le saca el Partido Popular 50 diputados, y vemos un gobierno deshecho que no puede funcionar, que no puede carburar, que está poniendo medidas y aquí jactándose de ellas, como la subida de las pensiones, por ejemplo, que ya estaban pactadas por el Partido Popular y que estaban aplicándose y se van a aplicar con un horizonte de 3 años. Bien, esa es la realidad que tenemos, un gobierno deshecho, desorientado, y que lo mejor que puede hacer es convocar elecciones. Yo sé que hay una honda preocupación en el seno del Partido Socialista con la actitud del señor Sánchez, y no me extraña, porque toda España está viendo lo que está pasando. O sea, no se puede estar dando un discurso buenista como el que da el señor Sánchez de que hay que tener diálogo y tranquilidad, cuando en la imagen de después, en las noticias, son unos desalmados cortando carreteras y diciendo por aquí no se pasa. Pero ¿dónde estamos? ¿En la jungla? ¿Cómo que no se pasa por ahí? ¿Cómo que se va a cortar una carretera donde pasan ciudadanos, donde pasan camioneros a hacer su trabajo, donde pasan padres de familia que se tienen que ganar el pan todos los días porque a algunos se les ocurra tomarse ellos el mando de la ley de manera absolutamente ilegítima? ¿Cómo que no pasa nada? Ahí tiene que salir el presidente del gobierno y decir, ya está bien, o esto lo retiráis inmediatamente, no hay carta que valga, ya está bien, o vamos con el 155. Y ustedes van a hacer de todo menos gobernar, porque no van a estar tomando decisiones contrarias a la ley, o no van a estar siendo pasivos contrarios a la ley. Esa es la determinación que está pidiendo el Partido Popular. Y afortunadamente estamos de acuerdo con otras fuerzas políticas, afortunadamente, porque el sentido común sigue imperando en la mayoría de las fuerzas políticas. Algunos lo han perdido, pero la mayoría de las fuerzas políticas sigue imperando, por mucho que haya críticas o se echen cortinas de humo contra esas fuerzas políticas. Yo creo que sigue imperando ese sentido común, y es el que nosotros queremos poner encima de la mesa con los valores constitucionales y recordando ese espíritu que nos ha hecho más fuertes como españoles y a nuestro país en los últimos 40 años con la Constitución española. El presidente del Gobierno anunciaba esta semana que se mantiene en la idea de celebrar, lo decía al principio del programa, el Consejo de Ministros en Barcelona, y si los Mossos d'Esquadra, que al parecer están insumisos, por decirlo de alguna manera, iba a enviar 400 efectivos para mantener el orden. Yo no sé si se ha quedado corto o debería haber tomado otro tipo de medidas, aunque de cara a aprobar los presupuestos en enero está complicado, ¿no? Bueno, yo creo que el presidente ya ha declarado que no le temblará el pulso si tiene que aplicar el 155, si tiene que tomar cualquier medida en Cataluña que tenga que tomar, si el conflicto escalara a un nivel que fuese con pérdida de control, ¿no?, como describe el representante popular. Yo creo que el presidente Pedro Sánchez está tomando las mismas cautelas que tomaba el presidente Rajoy antes de aplicar. Algunos piensan que poco. 155, que bueno, que no tomaba casi nada, ¿no? En realidad, o sea, era un nivel de indecisión tal que bueno, que no me negaréis que fue durante el último periodo de Rajoy cuando el catalanismo, cuando el independentismo en Cataluña casi se duplicó y se llegó a crear una situación crítica que ha tenido que venir luego el Partido Socialista a poner un poco de orden. Es cierto, y no voy a negar que la situación tiene tensión, porque no vamos a dibujar una situación diferente, pero tampoco vamos a dibujar una situación falsa. La situación de Cataluña requiere, en un partido demócrata como es el nuestro, pues requiere diálogo, mucho diálogo, ¿no? Es decir, mientras el Partido Popular está proponiendo medidas de acción que confronten mucho más, ¿no?, y que lleguen a producir situaciones no deseadas, ¿no?, pues Sánchez está haciendo todo lo posible para que la situación se pueda resolver dialogadamente. ¿Por qué? Porque España
constitucionalmente es un país que tiene peculiaridades específicas en cuanto a nacionalidades históricas que se crean en la Constitución del 78 y que están ahí y que probablemente requieran un cambio constitucional, ¿no?, para adaptarse a la nueva situación. Y también a discutir, ¿por qué no?, modelos de Estado. La propia Constitución contempla la posibilidad de reformarse, ¿no?, y establece unas medidas muy cualificadas, unos respaldos muy cualificados para producir una reforma. Eso quiere decir que existen otros modelos alternativos de Estado, ¿no?, que se puede organizar la administración del Estado de una manera diferente a la actual. No quiere decir que si hablas de una propuesta nueva de organización del Estado, quiere decir que entras en una situación, en una línea roja de prácticamente pertenecer a una banda, ¿no?, que desea romper el país o cosas así, como os he escuchado muchas veces decir, ¿no? Entonces, vamos a ser un poco sensatos, vamos a hablar de organización del Estado, vamos a sentarnos a dialogar y vamos a sentarnos porque ese es el mandato que nos dan los ciudadanos. Cataluña tiene un 50% o un porcentaje muy significativo, tan significativo como la otra parte, de independentismo y de no independentismo. Y esas dos opciones deben ser consideradas en una mesa de diálogo. Y los partidos independentistas que hoy están respaldando al gobierno en muchas acciones políticas tienen que también meterse eso en la cabeza, ¿no?, en que es necesario dialogar, es necesario considerar a la otra parte, ¿no?, es necesario poner sobre la mesa pues todos esos instrumentos, ¿no?, que tienen que permitir salir pacíficamente y permitir que la acción de gobierno sea una acción política que representa de manera fehaciente, ¿no?, el mandato que da el ciudadano. Porque el ciudadano ni quiere confrontación, ni quiere una separación del poder, ¿no?, de la manera en que algunos líderes, ¿no?, plantean de manera, a mi juicio, irresponsable. Y bueno, ya no digamos cuando ponen ejemplos como el caso de Eslovenia que se comentaba aquí y con todo lo que trajo consigo, ¿no? En definitiva, bueno, somos políticos y entonces y dentro del Partido Socialista nos guía la sensatez y nos gustaría que los demás partidos, de la misma manera que Pedro Sánchez demostró lealtad apoyando a Mariano Rajoy en la aplicación de ese artículo 155, que el Partido Popular y Ciudadanos tuviesen esa misma lealtad, ¿no?, y apoyasen al gobierno de Sánchez a una salida pacífica, que es lo que desean los ciudadanos de Cataluña y que es lo que desean los ciudadanos de España. Es cierto que ocurren en Andalucía otras configuraciones políticas que advierten que los ciudadanos quieren, comentábamos antes, mensajes claros, ¿no?, y en momentos críticos, claro, los mensajes claros o muy claros pues son a veces determinantes, sobre todo en las personas que se preguntan, ¿no?, qué respaldar o qué línea política impulsar. Tenemos que hacer una breve pausa. A la vuelta vamos a hablar del 155, de lo que puede pasar en los próximos días en Cataluña y sobre todo en Andalucía. Tenemos a diputados del PP, Ciudadanos por Andalucía, tenemos gente de Vox. Es la primera vez que en una televisión, después de las elecciones, se puede hablar del próximo gobierno de Andalucía, pero va a ser a la vuelta. Somos Europa 20. Ven y descubre tu espacio de decoración en el centro de Madrid, situados en la primera planta en el número 32 de la carrera de San Jerónimo. Desde 1980, nuestro equipo de profesionales te ofrece las mejores soluciones para tu hogar. Realizamos proyectos en 3D. Somos especialistas en diseñar tus muebles a medida. Disponemos de las últimas tendencias en decoración con una exclusiva selección de artículos de las primeras marcas en diseño y calidad, nacionales e internacionales, ofreciendo una gran variedad de muebles para decorar todos los espacios de tu hogar. Entregamos en toda España. Somos tu tienda de decoración. Tu tienda en el centro. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios.
También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios donde se le comenzará asesorando sobre los materiales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Bueno, pues ya estamos otra vez en España, tiempos difíciles. Había interrumpido a Ricardo, que me quería comentar algo del Consejo de Ministros que se va a celebrar la próxima semana, día 21, en Barcelona, en Lloya del Mar, creo, y que ya incluso un alto dirigente de los Mossos d'Esquadra ha dicho que puede haber incluso muertos. Ojito, porque... Bueno, yo creo que esa cuestión también es irresponsable, ¿no? Yo creo que es cierto, habrá ese Consejo de Ministros y además es lógico que el Consejo de Ministros, como anunció el otro día el presidente en la comparecencia ante el Parlamento, y bueno, pues los consejos de ministros se van a celebrar en distintas comunidades, ¿no? Como una manera también de que el gobierno esté presente en los distintos espacios que configuran social, política y culturalmente España. Pero también la importancia de este Consejo de Ministros es porque el salario mínimo subirá a 900 euros mensuales, lo cual supone, contrariamente a lo que comentaba la candidata Rocío, vamos, pues que vamos, va a suponer, yo creo que un estimulante de la actividad de consumo y de la satisfacción de necesidades. Y eso, bueno, no siempre hay que mirar al lado empresarial, es cierto que hay que buscar el equilibrio, ¿no? Porque los empresarios defiendo, pero hay que saber cómo se paga, deben de generar puestos de trabajo y los sueldos tienen que estar acorde, claro, y tiene que haber un equilibrio, pero bueno, también tenemos que reconocer que el salario mínimo en España era del más bajo y esta subida es histórica y así la van a recibir los ciudadanos, que yo creo que es una medida positiva estrella de este gobierno y que, bueno, que deleitará también en un momento que es apropiado. Ojalá podamos subirlo más, pero para eso habrá que tomar una serie de medidas que garanticen que eso se puede sostener, que es sostenible en el tiempo. Si nosotros lo que hablamos es de medidas que sean sostenibles en el tiempo, no fuegos de un día, ¿no? Y respecto a lo que hablabas antes del tema de las medidas claras, de cómo el votante lo agradece, los votantes de Andalucía y muchos los que hoy están siguiendo a Vox, lo que están viendo es una respuesta clara de defensa de la nación española. Y cuando hablabas de Cataluña, de dos partes, de catalanes 50 y 50, no estoy de acuerdo, porque lo que se dirime en Cataluña concierne a todos los españoles, porque yo siento Cataluña también como mía. Y es tuya, y es tuya, y es tuya, y es tuya. Y a todos nos tienen que preguntar. Pero en eso coincidimos. No, pero claro, pero es que se tiende a decir que habrá que sentarse y se tendrán que sentar catalanes entre ellos a ver qué pasa con Cataluña. Y es un tema del que tenemos que hablar todos los españoles. Y desde luego con el que no tenemos que hablar con los que han dado un golpe de Estado. Entonces yo no creo en el diálogo, y si sois constitucionalistas, ¿cómo defendéis que aquellos que han roto con la Constitución, aquellos que han dado un golpe de Estado, ahora les dais los privilegios de hablar con ellos? O sea, aquí se premia al que incumple la Constitución. Bueno, yo creo que los que han infringido la ley están en gracias a Vox, te ha faltado ese final, gracias a Vox. Entonces, lo que no puede ser es que, y eso también se lo escuchábamos a la señora Soraya Santa María diciendo una solución política, un diálogo con los golpistas, con todos los que nos siguen amenazando, ¿nos vamos a sentar? No. Yo creo que la vía judicial, que ahora mismo es la que nos queda y la que Vox ha llevado a cabo, es la única que va a garantizar los derechos y libertades de todos los españoles y especialmente los que están en Cataluña hoy pasándolo mal y que ven con perplejidad cómo han pasado del gobierno de Rajoy al gobierno de Sánchez y siguen viendo autopistas cortadas, siguen viendo jueces que no pueden ejercer su trabajo, pero no solo con el PSOE, que recordemos con el señor Rajoy salían las secretarias de los juzgados por las azoteas corriendo y se subían los golpistas en un coche a dar mítines. Pero un momento, es muy importante esto, y se mandaban cartas de apercibimiento, igual que la del señor Marlaska el otro día, en el mismo tono, diciendo, dejen ustedes de portarse mal. No, ya sabemos que eso no funciona, lo han probado el gobierno del PP y con el mismo tono el gobierno del PSOE. Y es más, cuando el gobierno del PP
y los ciudadanos se ponen de acuerdo en el 155, no tienen la valentía de cerrar los medios de propaganda del nacionalismo, que es TV3, no tienen la valentía de defender a la Guardia Civil, la Policía Nacional, y piden perdón por las cargas. Piden perdón ante Europa, cuando lo que están haciendo son funcionarios que están cumpliendo lealmente con su obligación de defender España, y timoratos proponen unas elecciones que los catalanes tienen que ver con perplejidad, como son unas elecciones, forzaron para unas elecciones que no les han resuelto absolutamente nada, y las dieron como la panacea, y es que no entendieron que lo que hay que hacer primero es intervenir la autonomía de Cataluña sine die, y los medios que sirven de propaganda al nacionalismo excluyente, y cuando dentro de un año, dentro de 2 o dentro de 3 estén garantizados los derechos y libertades de los españoles que viven en Cataluña, entonces se podrá hablar de elecciones en Cataluña, pero hasta ese momento no, porque estamos repitiendo otra vez lo mismo. Yo hay cosas en las que no puedo compartir, ¿no? Comparar la situación del gobierno del Partido Popular con la situación del gobierno de Sánchez no tiene mucho sentido. El gobierno del Partido Popular actuó con firmeza poniendo en marcha el 155. Cuando hubo esa situación frente a la Consejería de Economía con una persona, funcionarios que tuvieron que estar allí retenidos, esa situación fue denunciada desde la Fiscalía General del Estado por parte del gobierno que puso en marcha el 155. Es decir, hubo contundencia, hubo legalidad. Pero se condicionó las elecciones a levantar el 155. Precisamente esa legalidad, Rocío, es clave para que todo el juicio del proceso se pueda hacer con la máxima garantía. ¿Y por qué no se siguió con el 155? Pueda caer con toda contundencia sobre las personas que han ido contra ella. ¿Por qué levantasteis el 155? Esa es la pregunta. La pregunta es por qué los que estaban rompiendo España y quieren seguir haciendo, lo que son los nacionalistas independentistas, vieron en la moción de censura un auxilio. No, pero estoy hablando de antes. Estoy hablando de las elecciones, la formación de gobierno en Cataluña con la condición de levantar el 155, no de la moción de censura. Y abrir la hucha que les permitió seguir malversando fondos. Rocío, se tomó en coordinación. Porque en el gobierno del señor Rajoy, pero perdón una cosa, pero es que no confundamos cosas. Es que antes de la... No, pero una cosa, temporalmente para que no se lleve una confusión a nuestro oyente. Y el Partido Socialista quiso hacerlo más blando. Y Ciudadanos al principio no quería. Vale. ¿Cuándo se levanta el 155? ¿Cuándo se levanta el 155? Vamos a explicárselo a todos los oyentes. Tú sabes que Ciudadanos pidió que se hicieran elecciones. ¿Cuándo se levanta el 155? Inmediatamente, porque Ciudadanos pidió elecciones inmediatamente tras el 155. Y se levanta el 155. Eso es lo que pasó para que hubiera elecciones, que era lo que que pedía uno de los que estaban en el 155. Se levanta el 155. Claro, pero es que no sé, es lo que exactamente, que es lo que digo yo. Yo no te he interrumpido, Rocío, yo no te he interrumpido a ti. Déjame que termine el relato. Cuando ocurre eso y luego hay la moción de censura, es que hay una correlación que para mí es clave. ¿Por qué ocurre la moción de censura y por qué ocurre con el apoyo de los nacionalistas independentistas? ¿Por qué le dicen al señor Sánchez, hágala que te vamos a apoyar? Porque ven un flotador, ven una opción para que las cosas le vayan mejor, ven una opción para que se le prometan indultos, ven una opción para que retiren al abogado del Estado que lleva el juicio del proceso, ven una opción para que esto sea una balsa donde ellos puedan jugar. Eso es lo que nosotros estamos denunciando y esa es la clave de la bóveda de lo que está pasando ahora mismo, desgraciadamente, en nuestro país. Bueno, yo creo que tanto el PP como el PSOE han intentado por todos los medios hacer una salida blanda de todo este proceso. Cuando el señor Catalá, la señora Soraya Sáenz de Santa María y el señor Rajoy llaman al fiscal general del Estado, Maza, para que suelte a los Jordis, porque les dicen que es un asunto de Estado, lo hace para ablandar el camino. Entonces, ese es el gran error, es que no hemos entendido que lo que hay que hacer es dejar a los jueces actuar y llevar hasta el final un proceso judicial que es fundamental por España y es el último muro que nos separa de acabar como en Venezuela.
O sea, la política sí, pero es muy importante. Claro, en este momento, el que incumple la ley tiene que pasar, el que incumple la ley tiene que pasar por un juzgado, no tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. El que incumple la ley, pero un momento, no podemos afirmar, un momento, el que incumple la ley, estamos hablando de unos políticos. Yo creo que hay otra política. Bueno, se han dicho varias cosas aquí. Una cosa muy importante. Hay que matizar de forma la ley tiene que pasar por porque además la representante de Vox nos ha metido unas juergas en las que nosotros no estábamos. Era para animaros un poco. No, pero digo a Ciudadanos. En primer lugar, a quien mete en prisión preventiva a los que presuntamente han dado un golpe de Estado no es ningún partido político, son los jueces. Punto número uno. Claro. No, es que hay que una querella. Pero has dicho una cosa distinta. No, te sumas. Pero eso es un juez instructor. O sea, vamos a llamar las cosas por su nombre. En segundo lugar, no me faltan datos. El derecho funciona así en España. Entonces, eso por un lado. En segundo lugar, la no intervención de los medios públicos en Cataluña es un acuerdo al que llegan el Partido Socialista y el Partido Popular en el Senado. No os metas en esa juerga tampoco. Por otra parte... Bueno, es verdad, y además ahora vosotros que habéis entrado al Consejo de los Medios Audiovisuales no estáis para decir nada de Mira la prensa, hay que mirar la prensa antes de ir a los programas. Verdad que se me había Luego, olvidado. otra cosa, ¿te parece mal que se convoquen elecciones en Cataluña después del 155? Esas elecciones... No se supediten las elecciones a levantar el 155 cuando no estaban garantizados los derechos y libertades. Tampoco nos metas en esa juerga. Nosotros lo que hicimos ahí fue ganar las elecciones. Por primera vez en mucho tiempo un partido no nacionalista gana las elecciones en un trabajo que es una gran alegría para todos los españoles. Que se venía haciendo desde 2006, que por cierto también se podría mirar dónde estaba todo el mundo en 2006, también algún dirigente de Vox dónde estaba cobrando o si levantaba la mano cuando el Partido Popular llegaba a acuerdos con Pujol. Pero bien, eso se puede hablar otro día. Lánzate, porque ya veo que vas a los ataques. Digo, que no tengas miedo. No quería hablar de Andalucía un poquito más tarde, estoy hablando un poco de historia reciente de España, lo digo porque, claro, es que aquí parece que al nacionalismo no se le ha hecho frente hasta anteayer. Entonces, por otra parte, hay otra cuestión que se viene diciendo aquí y que parece que es una cuestión solo española. Ojo, el nacionalismo y el populismo, que al final son un árbol que tiene las mismas raíces, es un problema europeo brutal al que nos enfrentamos. En todas las facetas y en todos los países de Europa están surgiendo fenómenos populistas a un extremo y a otro, y están surgiendo fenómenos nacionalistas, pero que comparten además un objetivo, que es cargarse a la Unión Europea. La Unión Europea ahora mismo se enfrenta a un desafío. Pero ese es un análisis así un poco caprichoso. No es un análisis caprichoso. Lo que quiero decir... Porque comparten, no sé, es que hay muchos tipos de nacionalismos. Bueno, yo no he encontrado... Creo que se han configurado históricamente ¿Qué nacionalismo ahora mismo, cuál de los partidos nacionalistas, los nacionalistas flamencos, no te parece un problema para Europa? ¿Te parece un problema para Europa o no? ¿Por qué ves como un problema la diferencia cultural o la diferencia organizacional del Estado? Es que si tú consideras... Si tú pensamos de manera diferente cómo debe organizarse el Estado, vamos a sentarnos a hablar. Pero tú estás defendiendo la posición de Valls, que es el que propone el cordón sanitario a Vox. Es los que defienden la Constitución, pero no quieren que los partidos políticos defiendan las ideas. Y proponen desde sus atalayas cordones sanitarios. Lo que estoy diciendo es que el nacionalismo y las diferencias culturales son dos cosas muy distintas. El nacionalismo excluye por defecto. Unas organizaciones políticas que son los malos y otras que son los buenos. Sí, eso digo. Manuel Valls ha excluido a un partido político del debate político. ¿No es excluyente proponer un cordón sanitario contra Vox? Ese es tu partido. Es un país multicultural. Es uno de tu partido. Defiende esa posición. Mi partido, tú defiendes que se excluya un partido político. Lo que estamos haciendo ahora mismo, que en la configuración nueva, lo que estamos diciendo es que preferimos entendernos con partidos constitucionalistas. Estamos pidiendo que el Partido Socialista se abstenga, ¿vale?
y que el Partido Popular y Ciudadanos lleguen a un acuerdo de gobierno, que el Partido Socialista no impida ese acuerdo de gobierno. Ahora, es una frivolidad con más de cinco, un abanico político enorme que se está abriendo en España, es una frivolidad el decir con quién te vas a entender o con quién no, con todos los escenarios que se van a abrir. A 400.000 andaluces porque son de Vox. ¿Qué acabo de decir? No, un cordón sanitario. Tú defiendes el cordón sanitario de Valls. No, pero es que está haciendo tu discurso, está diciendo. ¿Yo qué he dicho? Está diciendo Torra y los populistas. Yo no he ¿Qué dicho es el eso. discurso? Estoy diciendo. No digo que hemos pasado a Andalucía. Claro. Andalucía directamente. Pero no, yo quería introducir el tema de Andalucía. Iba a contar que es la primera vez que el diputado del Partido Popular, Partido Socialista y Vox, que acaba de irrumpir en el escaño, que estaban llegando a acuerdos, que las conversaciones iban o van bastante bien, aunque ahora ya me cuesta decirlo. Por hablar ya un poquito de Andalucía, ¿cómo puede cambiar el panorama en la comunidad y si va a ser extensivo al resto de España? ¿Qué creéis, Carlos? Bueno, yo creo que la situación que se ha dado en Andalucía es un claro avance de cómo está la situación política en España, con un PSOE que se viene muy abajo. Claro, hay que extrapolar que en Andalucía el PSOE siempre ha sido hegemónico. En otros sitios de España no lo es. Es decir, donde no sea hegemónico va a caer el Partido Socialista al mismo nivel o bastante más que en Andalucía, con lo cual nos podemos encontrar ante un PSOE muy residual, que era lo que yo decía al principio, porque el sanchismo está venciendo al socialismo y se están tomando determinaciones que no entienden los españoles, la inmensa mayoría, y que no entienden tampoco los que siempre tradicionalmente han votado al PSOE. Eso es lo que ha pasado en Andalucía, que mucho votante socialista ha dejado de creer en su partido y ha dejado de creer en él por lo que está ocurriendo a nivel nacional con el asunto de los socios de gobierno del señor Sánchez, nacionalistas e independentistas. Se abre una opción política de cambio en Andalucía y es algo muy bonito. Realmente lo que hay que hacer es felicitarse de que esto ha llegado, de que ha ocurrido, ¿no? La noche electoral en Granada, pues estamos felices, respetuosos, porque siempre hay que tener mucho respeto con quien ha sacado una opción, con quien ha sacado otra, con quien ha apoyado una opción o a otra, porque la democracia es así, cada uno vota lo que siente, lo que quiere, y luego contentos, felices, porque veíamos que era la primera oportunidad que tenemos de en Andalucía darle a la comunidad un impulso, un cambio, de empezar a crear empleo, de trabajar de verdad en las cosas que importan a los ciudadanos, dejarnos de mercadotecnia, marketing político, ir a la verdad de las cosas, ¿no? A la creación de empleo, a la atención sanitaria, acabar con las listas de espera, a quitar los impuestos que hay en Andalucía que no están en otras comunidades autónomas, como el impuesto de sucesiones y donaciones, que está literalmente llevando a los andaluces a una situación muy precaria. Bueno, esa es la realidad, que tenemos la oportunidad de ese cambio, estamos en las negociaciones, aunque aquí obviamente debatimos y discutimos de muchas cosas. Bueno, pues al final los grandes acuerdos están basados en las grandes prioridades de los ciudadanos, y entiendo que la gran prioridad para los andaluces es un gobierno de cambio, un gobierno presidido por el Partido Popular como esa opción de cambio, pero sin duda con las alianzas de los agentes del cambio que han participado decisivamente, que son los otros dos partidos que quieran aportar cosas a este gobierno y aportar diferentes opciones de futuro para Andalucía, que se basen siempre en una prioridad, no tanto de sillones, sino en la prioridad de decir cuál va a ser nuestro programa de gobierno. ¿Vamos a quitar los impuestos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque yo he escuchado las formaciones políticas del cambio a quitar el impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, totalmente. ¿Vamos a reducir la lista de espera en la sanidad? Sí. ¿Vamos a reducir el tiempo de espera en la dependencia? También. Vamos a trabajar por una educación igualitaria, una educación sin sesgos, que acabe con los barracones que están sembrados por gran parte de Andalucía como aulas prefabricadas. Sí. Vamos a tener un criterio de futuro para Andalucía en el ámbito del empleo, donde dejemos de ser los últimos en las 273 regiones de Europa en creación de empleo, los últimos de toda Europa. Vamos a intentar
llevar a Andalucía a esa creación de empleo con facilidades a la hora de que los inversores puedan tener campo abierto para hacer las cosas bien, estrictamente desde el punto de vista legal, pero que no se eternice un proyecto. Yo lo he visto en Andalucía, yo lo he visto en Granada, en la administración local, un proyecto eternizado 15, 20 años sí, por traba burocrática. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso es lo bonito, que podemos articular este cambio y estamos con esa energía me gustaría comentar también que yo tengo la confianza de que los partidos que hoy pueden formar un gobierno en Andalucía no lleguen a integrar la visión ultraderechista que representa Vox. Me faltaba un insulto hoy. Voy a explicar lo que quiero decir. Digo ultraderechista porque algunas de las declaraciones que se han formulado durante la campaña van contra el actual Tratado de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en términos de migración, en términos de involución del Estado autonómico también. Es decir, si algo ha permitido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en España, ha sido el desarrollo del Estado autonómico. Que ha habido sus problemas, que ha habido complicaciones en algunos casos, las ha habido, pero en general, visto en España, con sus 17 comunidades autónomas, la calidad de vida ha aumentado en España y hoy España es un país de referencia a nivel internacional gracias a su ejemplar desarrollo del Estado autonómico. Nos ha servido. Costoso, pero ha permitido subir un nivel muy importante que es necesario tener en cuenta. Y ojo con volver atrás, ¿no? Ojo con involucionar en el Estado autonómico, restando competencias, nos ha servido centralizando de nuevo. Esos son experimentos muy peligrosos. Pero España ha cambiado. Rocío, es que nos quedan 4 minutitos. En un minuto, ¿cómo crees tú que Vox va a desempeñar su papel en este pacto de gobierno en Nosotros desde el primer momento, y de hecho es la foto que nos hubiera gustado hacer del señor Marín, el señor Moreno Bonilla y el señor Serrano, habernos subido al escenario y haber dicho: se acabó el gobierno del socialismo en Andalucía. Algunos todavía tenían dudas, no se pudo hacer esa foto. Nosotros desde el principio hemos dicho: no vamos a dejar de poner nada sobre la mesa para facilitar un pacto que permita sacar al socialismo y liberar de ese régimen de 36 años a los andaluces, y así lo vamos a hacer. Y además nosotros hemos dicho: no queremos estar en ningún puesto, sí queremos auditar, queremos saber lo que ha pasado en Andalucía estos años y queremos saber lo que es, no cómo se va a gobernar. Consejerías. Nosotros no queremos estar ahí, no queremos estar ahí, y hasta que no ha llegado Vox a Andalucía no han estado los 12 escaños que han permitido, que van a permitir sacar al socialismo de Andalucía, y ha sido el voto más útil que ha habido nunca en Andalucía. Guillermo, de ese catálogo de actuaciones que señalaba Carlos, tú eres diputado por Málaga, conoces bien cómo están esas actuaciones, digamos que hay intención de hacerlas inmediatas de cara a las elecciones de resto autonómicas que hay en mayo, un poco de hacer llamar la atención de que se puede trabajar entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, o cuál es la estrategia, digamos. A ver, ahora mismo lo que se está haciendo en estos días, empezó ayer, la primera reunión formal que hubo fue ayer, es establecer, son unas líneas de programa, lo que estaba diciendo Carlos hace un momento. O sea, primero vamos a ver qué queremos hacer, no quién. Todavía no se está en la parte del reparto de puestos, porque no es lo prioritario. Lo prioritario es saber qué vamos a hacer. Entonces, a ver cuándo se termina eso. Vamos. Eso se está hablando, eso se están negociando ahora. Primero, ¿quién viene después? No han pasado 24 horas de las primeras reuniones, y cuando se está negociando además hay que ser cautos, se va a saber próximamente, y aparte cada vez que se reúnen salen y cuentan a qué acuerdos se han llegado en ese momento. Con lo cual ahora mismo programas. Además hace falta saber, y ahí estamos de acuerdo, qué ha pasado en la Junta de Andalucía. ¿Qué ha pasado? O sea, hay que hacer una gran auditoría de la Junta de Andalucía. Levantar alfombras. Hombre, y que entre el aire y techos y lo que haga falta, y tuberías. Bueno, empezasteis vosotros cuando estuvisteis con el PSOE, ¿no? Bueno, nosotros, de entrada, cuando ha dicho Carlos lo del impuesto de sucesiones, que es residual en Andalucía, por ejemplo. No, digo la auditoría. Bajamos los impuestos y cerramos 31 chiringuitos del Partido Socialista. Lo que pasa es que antes teníamos 9 diputados y llegas a donde llegas, ahora tenemos 21, aunque parezca que solo habéis crecido vosotros, tal,
hemos pasado de 9 a 21 y la capacidad es mucho más grande, y no solo eso, es tan grande que gracias a ese crecimiento exponencial de nuestra fuerza política, pues se puede producir un cambio no de 36, de 37 años, siendo generoso, porque los anteriores también fueron socialistas en el periodo hasta que se hace el estatuto, pero de 37 años de un mismo partido político, que eso no es bueno en ningún sitio. La verdad es que va a ser algo histórico, sí. Y creo que feliz para Andalucía, y lo vamos a ver en estos 4 años, siempre es bueno ese cambio. Esperemos que sea así, que todo resulte bien. 20 segundos a cada uno. Yo sé que es difícil pronosticar, fíjate lo que ha pasado este año 2018, pero vamos a equivocarnos un poquito o intentar dar un mensaje de optimismo. 20 segundos cada uno. El que quiera empezar, Ricardo. Bueno, yo creo que tenemos razones para ser optimistas, porque tenemos un gobierno muy cualificado. Y fuera de lo que se dijo aquí, ¿no? Yo tengo la confianza de que este gobierno va a ir desmontando todas las restricciones que han sufrido los ciudadanos durante todos estos meses en el ámbito del trabajo, en el ámbito de las pensiones, en el ámbito del empleo, en el ámbito del clima. En definitiva, yo quiero ser muy optimista porque va a haber un gobierno estable, ¿no? Y en el momento que haya elecciones, que las primeras serán en las municipales y ya serán el primer pulso, ¿no?, de lo que ha significado todo este desarrollo, las siguientes serán las generales, y yo creo que bueno, tenemos razones para pensar con optimismo. Bueno, yo soy optimista porque desde que ha llegado Vox y con Andalucía empieza el verdadero cambio para España. Andalucía es el comienzo de otros muchos cambios que Vox va a liderar en España, en la defensa de la nación española, en defensa de la igualdad de todos los españoles, en defensa de la Constitución y en defensa de lo que creemos que los españoles hoy necesitan y por fin tienen voz. Y yo en estas fechas tan especiales también quiero felicitar la Navidad a todos los españoles y que celebren estas fechas con su familia, defendiendo nuestros valores y orgullosos de un país que tenemos maravilloso y que tenemos que conseguir que llegue a tener un proyecto ilusionante para todos. Guillermo. Yo creo que la última cita electoral ha sido una muestra de lo que viene. Yo creo que el gobierno de España con Pedro Sánchez a la cabeza está dilapidando al Partido Socialista, y con las convocatorias electorales que vienen creo que los cambios se van a ir produciendo allá donde se convoquen unas urnas. Lo ideal sería que se convocaran unas urnas también para que voten todos los españoles. Carlos, te toca. Bueno, yo quiero ser también optimista, ¿no? Y quiero, obviamente, como todos los que estamos aquí, lo mejor para nuestro país. Y creo que eso es que convoque Pedro Sánchez cuanto antes elecciones, porque tiene un gobierno cogido por alfileres que se le cae literalmente a trozos. Que tengamos la oportunidad de gobernar con Pablo Casado, con el Partido Popular, que pongamos en marcha inmediatamente el 155 si la situación sigue tan deteriorada en Cataluña, que ojalá que se mejore todo, pero hay que mejorarlo con firmeza y con acción política, y por supuesto que la justicia siga su rumbo. Espero que eso ocurra, y por supuesto también felicitar la Navidad a todos los que nos estén viendo. Pues hacemos extensivo las felicitaciones, nos quedamos con muchísimas gracias por estar aquí a todos. Hacía tiempo que no se reunían prácticamente todos los partidos más importantes del arco parlamentario, incluido Vox, que acaba de entrar. Que hemos terminado. Muchísimas gracias. España, tiempos difíciles. Hasta la próxima semana.